Amada Iglesia del Señor Jesucristo, les saludo en el amor de Dios, deseando en nombre de Jesús que estén todos teniendo un feliz sábado. Un sábado que por sí ya es un día bendecido por Dios, santificado, un día apartado de los demás días. Y hoy aquí estamos para juntos oírmos la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Este es el segundo mensaje que envío a ustedes desde que empezamos este periodo de cuarentena, desde que cerramos la iglesia, ya hace como 8 días hoy, ¿cierto? Mis hermanos, hablamos en culto anterior, culto en los hogares, en las casas, sobre la importancia de descansar en Dios, porque Él tiene el control de todo. Y mi deseo sincero es que hoy cada uno de nosotros estemos con nuestros corazones descansados en el Señor, tranquilizados, porque Dios ha cuidado de nosotros. Que tenhamos lançado sobre Ele todas nuestras ansiedades, porque Ele ha cuidado de nosotros. Hoy quiero hablar con la iglesia, contigo que está reunido en su casa ahora, con su familia, que está solo en algún lugar, y con cada uno de ustedes que me asisten en este momento, en el YouTube, por Facebook, o en algún grupo de WhatsApp, donde esté. Me gustaría mucho que esta palabra te alcance y pueda encontrar en tu corazón un espacio muy importante y producir en ti el propósito para el cual nos es enviada esta palabra de parte de Dios. Quiero hablar, iglesia, que no temas, porque Jesús está contigo. Tú eres, iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús es el cabeza de la iglesia es su cuerpo. Jesús es el novio de la iglesia es su novia. Jesús es el rey, la iglesia es su corona. Entonces, iglesia, Jesús jamás se apartará de ti. Como ya hemos dicho, nosotros somos iglesia de Cristo. Jesús no está preso, no está restringido a este lugar, a este salón, aunque es verdad que cuando acá estamos reunidos, Jesús aquí está con nosotros. Pero cuando salimos de este lugar, Jesús está con nosotros donde estemos. Y en este momento es justo ahí donde está tú y tu familia, es que está Jesús. Porque Ele está presente en la reunión de sus santos. Yo quiero leer como texto inicial de esta predicación de hoy, que será un poquito más larga que la anterior. El texto que está en Mateo capítulo 28, porfa, se puede ahí encontrar en su Biblia, versículo 16 adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense en esto, algunos dudaban. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, fíjense, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Señor Dios, Espíritu Santo, le pido en nombre de Jesús que en este momento nos ayude en esta linda, maravillosa tarea de compartir esta porción de pan espiritual con este pueblo que me asiste. Los que están reunidos en este momento en su hogar, los que están en cualquier otro lugar. Quizás los que me asisten en este momento sean por la mañana, otros por la tarde, algunos la noche. Algunos en un futuro cercano, distante, después de esta predicación, ahora están me asistiendo. Quizás, Señor, porque este es justo el momento y usted tiene marcado con esta persona, con esta familia, como en este día usted marcó encuentro con sus discípulos. Habla, Señor, con cada uno en esta hora, como hablaste a mí, mientras preparaba esta predicación, en nombre de Jesús. Amén. Queridos, queridas, hermanos y hermanas, hablar de la iglesia es hablar de la cosa más linda, más maravillosa que podemos hablar nesta tierra, por la cual Jesucristo luchó, hizo tanto y padeció tanto. Pero es importante aclarar aquí una cosa, desde ahora. La iglesia de Jesús no es una adaptación, un tipo de un arreglo por algo que no resultó bien y ahí Dios tuvo que hacer un plan B. No, mil veces no, definitivamente no. La iglesia no es el fruto de un plan B, de un problema que surpreendió Dios, absolutamente no, jamás. Aún mismo antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía de cuál sería la situación de la humanidad. Caída y esclavizada por el pecado, sufriendo los duros ataques de Satanás, el destructor. Dios sabía que el ser humano jamás podría venir o redimir a sí mismo. No. En Salmo 49, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dice así: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni a Dios pagar su resgate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay posibilidad. Bien, yo voy a abrir un paréntesis aquí porque no puedo dejar de hablar de este punto, aunque no es el tema central del mensaje de hoy. Abre paréntesis. La deuda que teníamos era para con Dios. Porque, hermanos, hay quien diga por ahí que Jesús pagó el precio al diablo por nuestra redención. Mentira, una absurda mentira. A cédula de deuda que teníamos, impagable, era para con Dios nuestro Padre, y a Él fue pago el justo precio por nuestra redención, que fue la sangre de su amado Hijo Jesús, que vino al mundo y murió, se entregó, padeció la muerte, derramando su vida en la cruz por nosotros, y este alto precio, impagable para los seres humanos, fue pago por Jesús a Padre. Aleluya, gloria sea dada a Dios hoy y por los siglos, amén. Cierra este paréntesis y volvamos al tema. Dios, que tiene el control de todo, que sabe todo, el Dios presciente, que conoce toda la cosa,
Deus, amada igreja, não necessita de plano B. Por isso, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus já estava destinado a vir por nós. Eu te mostro isto. Está com sua Bíblia? Busque rapidito, 1 Pedro 1, verso 18 ao 20. Assim está o texto, a palavra de Deus. 1 de Pedro 1, verso 18 a 20. Sabendo que fuiste resgatado de vuestra vana maneira de vivir, la qual recebiste de vuestros padres, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, sino com a sangre preciosa de Cristo, como de cordeiro, sem mancha, sem contaminação, já destinado desde antes de la fundação do mundo. Fíjense nisto, já destinado desde antes de la fundação do mundo, pero manifestado em los postreros tempos por amor a vosotros, por amor a nosotros, amada igreja. Aleluia! Jesus já estava destinado a la cruz, aún antes que criara Deus o céu e a terra, aún antes que Ele mesmo criara todas estas coisas, como disse Juan, que nosso Senhor Jesus criou todas as coisas, Ele mesmo já estava destinado a morrer por ti. Escute-me, se Deus não escatimou a um mesmo seu próprio Hijo, como não nos dará Deus também com Ele todas as coisas? Se Deus hizo o que hizo por sua igreja, ¿crees que Deus la abandonaria? Não, jamás. É verdade que a igreja ha enfrentado muitas batalhas terríveis, sofrido imensos dolores, gemido a lo largo de los siglos, pero jamás a igreja ha sido abandonada por seu Senhor, por seu sumo pastor, por seu dueño, por seu novio, por sua cabeça, por seu amado. Jamás. Assim que desde que o pecado entrou no mundo, allí, irmãos, allí mismo, Deus já anunciou a venida de um Redentor. Gênesis 3:15, versículo muito conhecido, provavelmente estou falando com muita gente que lo sabe de memória. Aqui, irmãos, está o proto-evangelho anunciado por el próprio Deus a los primeiros humanos pecadores, Adão e Eva. Deus, irmãos, vai ao jardim de Edén naquele triste, fatídico dia. Adão e Eva já haviam comido do fruto que Deus proibiu e agora escondíam-se, ocultando-se, tentavam ocultar-se de Deus. Porque é isto que o pecado faz com a gente. É isto que o pecado produz em nós. Nos hace huir de Deus, tentar nos ocultar de Ele, e assim muitos tentam convencer a si mesmo de que Deus não existe, que Deus é uma farsa, que a palavra sagrada são livros de homens, que não é verdadeiro, são histórias de ninar, tentando huir da presença de Deus. Melhor foi dizer, como o salmista em Salmo 139, para onde me irei de ti, Senhor? Para onde eu irei de sua presença? Se eu subir al alba, tu allí estás. Se hacer mi cama em las profundidades de la terra, tu allí está. Porque aún mesmo dentro do ventre de minha mamá, tus ojos já me conheciam, já me acompanhavam, já viam quando meu corpo aún não tinha forma. Não há como ir da presença de Deus. Adão e Eva tentaram ir, e Deus ali se acerca e diz: por que estão se ocultando de mim?
Comeram del fruto. Ah, Señor, fue la mujer que tú me diste, que tomó del fruto, comió y dio a mí, yo comí con ella. Eva, ¿qué pasó? Señor, fue la serpiente. Bien, esto es tema para otra predicación. Incluso ya lo hizo en días anteriores, en meses pasados. Pero ahora Dios habla, hermanos, con la serpiente, el diablo, que allí está, justo en verso 15 de Génesis 3, lo que llamamos de proto-evangelio. Proto es una palabra griega que significa primero. Evangelion significa buenas noticias o buena noticia. En este caso, uniendo las dos, esta junción, tenemos la expresión proto-evangelio, que significa buenas nuevas de salvación. En este caso, la primera noticia de redención, de salvación, anunciada por el propio Dios allí mismo en aquel fatídico día del pecado. Dios dice, hermanos, en especial la segunda mitad del versículo en que reside esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ahora esta te herirá la cabeza. Esta simiente de la mujer, Jesucristo, pisará en la cabeza de Satanás. Tú le herirás el calcañar. Traerá dolores, sí. Traerá sufrimiento, sí. La iglesia de Cristo va a sufrir también por esto, sí. Pero, como dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos capítulo 16, verso 20, en la primera parte: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo de vuestros pies. Aleluya. Y Él termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En Cristo Jesús, la iglesia vence al enemigo, porque Jesús ya lo venció, ya lo desmascaró. Él que tiene el imperio de la muerte, porque Jesús venció la muerte y el pecado, que es el aguijón de la muerte. Aleluyas, glorias sean dadas al nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluyas. Hermanos, desde los primeros tiempos de la iglesia, los primeros padres de la iglesia ya encontraban en este verso el protoevangelio y lo mencionaba de esta manera, lo interpretaba así. Es el caso de Justino Marte, de Irineo y tantos otros. En nuestro caso hoy, aquí encontramos la promesa de redención. Dios está cuidando de su pueblo, cuidando de ti, que viría a existir miles de años después de mí, desde ahora, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Significa que la primera profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, anunciada por Dios mismo, estaba aquí. Gloria a Dios. Desde aquí podemos afirmar que Dios siempre estuvo preparado para este momento, para este trágico acontecimiento. Jamás fue el Señor tomado de sorpresa. Él siempre sabe de todas las cosas, aún antes que todas las cosas acontezcan. Dios ya sabe de todo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, hermanos, la palabra del Señor nos dice así, versículo 23, Hechos 2, verso 23, así está: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predistes y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque la muerte no puede retener el dueño de la vida, el creador, dador y mantenedor de la vida. Ella allí estuvo los 3 días que quiso estar, y al tercer día resucitó glorioso.
Aleluya. En Hechos capítulo 3, 18, a palabra del Señor también nos muestra que todo ya estaba planeado, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aleluya. Que decir aún de 1 Pedro 1, 18 al 20, de Salmo 139, 4, Dios sabe todas las cosas. Dios ya estaba trabajando antes de todo para salvarnos, para salvar su iglesia, porque ya la amaba. Por isso Jesucristo disse: eu estou com vosotros. Aleluia. Solamente estuvo, não estarei. Solamente eu estou com vosotros. E naquele triste e terrível dia, irmão, a primeira vítima foi sacrificada por causa do pecado do homem. Gênesis 3, verso 21, mostra Deus fazendo uma túnica para cobrir a desnudez de Adão e Eva. Apocalipse 13, verso 8, na parte B, na segunda parte, o texto faz menção de este cordeiro, representando a Jesucristo mismo, irmãos, que é o cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Aquele cordeiro que foi imolado allí em Edém, no dia do pecado, já representava o Hijo de Deus que haveria de venir e que allí estava presente com seus filhos, amados, queridos, pero amados. E aí damos um salto na história e chegaremos ao tempo, irmãos, em qual o sistema de sacrifícios foi estabelecido, foi formalizado, aunque é verdade que muitos de los antigos já realizavam os sacrifícios, o próprio Abel, filho de Adão e Eva, que sacrificava ao Senhor. Também vamos encontrar Abraão, vamos encontrar Noé, Abraão, Moisés. O povo já hacía sacrifícios a Deus, pero agora formalizado desde a segunda mitad do livro de Éxodo, depois sigue em Levítico e adelante, quando o povo de Deus já caminhando por el deserto, foi estabelecido, formalizado o pacto entre Deus e seu povo. Este pacto, irmãos, consistia de algumas leis. E aí vamos encontrar a lei moral de Deus eterna, imutável, que jamais caducará, e também a lei cerimonial, que o povo deveria cumprir para manter sua relação com Deus, sua comunhão com Ele, porque é necessário que em um pacto as duas partes cumprem cada um com sua parte deste trato, deste pacto, desta aliança, deste acordo. E aqui, irmãos, o povo deveria, dia após dia, sacrificar ao Senhor os animais. Por la manhã, por la tarde, cada vez que oferecia um sacrifício a Deus, era Jesucristo representativamente sendo sacrificado por eles, mantendo vivo em suas memórias, caliente em seus corações, que Cristo haveria de vir para salvá-los. Aquela piel del cordeiro sacrificada em jardim, que foi posta sobre o corpo de Adão e Eva, a caliente, aquele sangue de cordeiro a caliente que estava sobre seus corpos, aqui representado por estes cordeiros, a cada dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, semana, mês e ano após anos, era Deus, Emmanuel com nós, conforme anunciado por o profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, e confirmado em Mateus, capítulo 1, 22 e 23. Portanto, o Senhor mesmo nos dará señal. E aqui que a Virgem concebirá e dará à luz um hijo e chamará seu nome Emmanuel. Em Mateus 1, 22 e 23, eu sugiro a ti agora que leas Mateus na Bíblia Deus habla hoje.
todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Aleluya. Es la promesa de Dios se cumpliendo aquí, hermanos. Es el cumplimiento pleno de esta promesa que probablemente tuvo una aplicabilidad en aquel tiempo en que el profeta profetizó algunas décadas después, pero aquí, hermanos, es el cumplimiento absoluto, total, en la persona de Cristo Jesús. El mismo Jesús que por muchas veces apareció a sus siervos en el Antiguo Testamento, ahora viene a estar con nosotros en la condición humana, 100% humano, no un ser 50% Dios, 50% hombre, no, esto es falso, sino Dios 100% viene a nosotros 100% hombre, y así permanece Jesús por toda la eternidad, 100% Dios, 100% hombre, Dios con nosotros, hermanos, aleluya. Estuvo con nosotros a lo largo de su vida, a los 30 años fue bautizado, ahora Jesucristo, hermano, Ele cumple su ministerio, 3 años y medio fue muerto por nosotros, mas antes de ser muerto, Jesucristo plantó, hermanos, los cimientos de la iglesia. Jesucristo mismo siendo Él la piedra fundamental de la iglesia. Como dice en Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra fundamental. Ele fue reprobada, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, es decir, la piedra fundamental de la iglesia. Entonces, en aquellos días se acercaba el día del retorno de Jesús al Padre. Pero faltaba una cosa, hermanos. Jesucristo, después de mostrar a sus discípulos, de enseñarlos todo, cuál es su plan, conforme Mateos 16, 21, era necesario que Jesús muriese y al tercer día resucitase. De hecho, Mateus 26, Jesús fue arrestado. En 27 ele foi juzgado, condenado, muerto. Pero en capítulo 28, de 1 a 6, Jesús resucitó glorioso, porque la muerte no tiene poder contra Jesús. Jesús quiso morir por nosotros, por eso murió. Pero por más 40 días permaneció en la tierra, apareció, hermanos, para mucha gente. En Mateo 28, 1, Jesús apareció primero a María Magdalena y a otra María. En Corintios 15, verso 5, o apóstolo Pablo dice que ele apareció a Cefas, que es apóstolo Pedro, después a los 12. Ahí no verso 6, Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció, hermano, a Jacob y de nuevo a los apóstoles. E por último, isso depois já de 5 anos, mais ou menos, a Pablo, quando se convertiu. Por fim, hermanos, después de dar muchas pruebas incuestionables de que había resucitado de entre los muertos, llegó el momento de volver al Padre. Pero no sin antes renovar la promesa del Padre a sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, ya en Hechos 1:8, que fue cumplido en Hechos capítulo 2. Em Juan 14, hermanos, versos 16, 18 e 26, Jesucristo tranquiliza a seus discípulos quando dizia: eu serei muerto e depois volverei a mi Padre, pero eu não vos deixarei solos, não. Jesus nunca deixa sua igreja sola. Ele não abandona nenhum de seus discípulos. Ele nunca te abandona, nunca le abandona. Ele disse, hermanos, que rogaria ao Padre, e o Padre em seu nome lhes enviaria outro Consolador.
Porque Jesús, la razón de consuelo nuestro, estaba indo volviendo al cielo, pero otro consolador, el Espíritu Santo, de verdad, de gracia, de toda consolación, vendría para estar con nosotros. Él nos consolaría y nos haría recordar de todas las cosas que Jesús nos había mandado. La subida de Jesús, hermanos, finalmente acontece en Hechos 1, verso 9 a 11, y los discípulos presentes, testigos de ojos, viendo a Jesús subindo, ángeles presenciando, habló con los discípulos de Jesús. Aleluya. Jesús, en este mismo texto, pero en Mateo 28, retratado por Mateus, um enfoque ali diferente. Jesús dá a los discípulos la gran misión. Este texto combinado con Hechos 1:8, hermanos, muestra el Señor no solamente dando una muy difícil, desafiadora misión a su iglesia, sino también prometió llenarla de Espíritu Santo, hermanos, para que lograse cumplir esta tan noble y desafiadora misión. Además de esto, no verso 20, na parte B, o Senhor faz uma afirmação muitíssimo importante. Volvemos ao texto no início. E aqui eu estou com vosotros todos os dias hasta el fin del mundo. Amém. É justo neste ponto, hermano, que gostaria de chegar. Jesus está com nós. Jesus, el Emmanuel, el Deus presente, el Deus permanentemente presente e actuante em sua igreja. Ele disse em Mateus 16, verso 18, hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, porque Jesús es la roca de la iglesia, es la piedra angular, es la piedra fundamental, es el cimiento. Él dice, sobre esta roca, hablando de sí, eu edificarei minha igreja, não sua, não minha, não de nenhuma instituição. A igreja é de Jesucristo, e Jesucristo sabe como nadie cuidar do que é suyo. Ele já dizia ao Padre, que as ovelhas que ha me dado, eu las he guardado, e nenhuma de ellas foi arrebatada de mis manos. Aleluia. Nenhuma de suas ovelhas que compõem sua igreja é olvidada por Jesus. E como a igreja está edificada em Cristo, nas puertas de la muerte, de la sepultura, del inferno, não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Por isso, permaneça sendo igreja de Cristo. Por estes dias não podemos nos reunir em templo, pero podemos permanecer igreja. Não podemos estar juntos fisicamente, pero podemos permanecer igreja de Cristo, porque Jesus prometeu estar com nós. Jesus já trabalhava por nós aún antes de la fundação do mundo. Durante la fundación del mundo, después de la fundación del mundo, Jesús permanece trabajando por nosotros después de su muerte y resurrección, aún después que fue al cielo, como dice Pablo en 1 Timoteo 5, versículo 2, versículo 5, que Jesús es el único intercesor entre nosotros y Dios. Jesús es la única puente, el único y verdadero sumo pontífice entre nosotros y Dios. Jesús sigue trabajando, cuidando de nosotros. Somos su iglesia, somos su novia, somos su corona, somos hermanos, la niña de los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por esto, no tengamos duda, no demos lugar a duda. Jesús prometió no solamente que estuvo, no que estará, pero que está con nosotros. Yo estoy
con vosotros, dice Jesús. Por esto, a pesar de sus problemas, mi hermano y mi hermana, a pesar de tus dolores, a pesar de tus angustias, de tus miedos, a pesar de todo y a pesar de ti mismo, nada podrá te separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá nos separar de este amor. Dios está con nosotros. Jesús está contigo, iglesia de Dios, hombre y mujer de Dios, joven, valiente, que cree, que decide permanecer en Cristo. Niño, Jesús está contigo. Quiero orar con ustedes en este momento para concluir esta palabra. Junto conmigo ahora, presente a Dios. Si algo está le angustiando, toda esta situación que está pasando en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, que de alguna forma afeta a la iglesia, pero no la separa de Jesús, porque Jesús nunca la deja sola. Pero si todo esto está lhe causando angústia, dolores, inseguridade, não dê lugar a dúvida. Lance agora todas tus ansiedades sobre Ele, porque Ele ha cuidado de vosotros. Senhor, em oração neste momento, junto com mis hermanos e hermanas, junto com sua igreja agora reunida em seus hogares, com esta pessoa quizás que está em sua casa, em seu trabalho. Alguns estão me assistindo hoje, outros dias futuros, por la mañana, la noite ou madrugada, alguns desalentados, angustiados, sofrendo pérdidas. Alguns, Deus, com o coração lleno de dúvidas, sintiendo-se solo, despreciado, abandonado, e nesta hora lhe clamo em nome de Jesus, oh Espírito Santo Consolador presente, venga, planta, sembra esta palavra neste coração. Haga, Senhor, esta semilla crescer e produzir frutos permanentes, trayendo paz, consuelo, alegria, esperança, ânimo, força, vida abundante. Haz-lo sentir tu presença, Jesus, porque você não abandona os suyos, você não abandona sua igreja. Nenhuma de suas ovelhas são arrebatadas de suas manos, porque você la cuida. Nadie pode tocar sua novia e quedar-se impune. Você la cuida, la protege, porque você la ama, Jesus. Cuida desta família, Senhor, que está tendo problemas emocionais por causa desta crise, desta que está com preocupação muito grande, com problemas financeiros. Esta família, esta pessoa em particular, quizás que também está sofrendo outras enfermidades que está afetando seus corpos, seu organismo. Padre, em nome de Jesus, normaliza a saúde desta pessoa. Quita, Senhor, o diabetes. Regulariza sua pressão arterial. Quita os dolores nos huesos, nas juntas, na cabeça. Liberta, Senhor. Salva, Deus, em nome de Jesus. Senhor, estende a mão e saca de hoyo, de medo, de la duda, de la angústia, de la desesperação a todos que estão padecendo neste momento. Llena a igreja de fé e esperança e paz que só pode ser encontrada em tu presença, mi Senhor Jesus. Amém. Mis hermanos, chegamos ao final desta palavra dia 8, pero sigamos firmes em oração, todos nós outros, cada em sua casa, com sua família, a los que aún estão saindo para seus trabalhos,
siga vigilante. Cumplamos nosso dever como cidadãos, como membros de uma sociedade, e sigamos firmes cumprindo nosso dever como cidadãos de céu também, como ovelhas de Cristo, como servos de Deus. Não deixemos de fazer nossas obrigações. Lavemos-nos regularmente. Cuidado com os contactos. Não se exponga. Recuerde-se que tu deve fazer a diferença neste mundo. Tu é mais que um cidadão terreno. Tu representa Jesus Cristo. E o que haria Jesus? Pondria alguém em risco. Sé prudente. Não é falta de fé, como querem dizer alguns. Não é falta de fé. Jesus, quando enviou o ángel de la muerte em Egipto, e aconteceu a morte de todos os primogênitos, o que ele disse para seu povo, os hebreus: entre em suas casas, cierre a puerta. Depois de já haver passado a sangre del cordeiro em los umbrales de las puertas. Cuidado, prudência. Prudência, ok? Não deixe de cumprir tua obrigação, orientado por el governo, por la vigilância sanitária, por la OMS, por os órgãos competentes. Pero não deixe de cumprir sua parte com Deus. Sacamos momentos importantes de nossos dia a dia para orar ao Senhor. Este tempo de quarentena não pode ser desperdiciado, sino aprovechado. Em nome de Jesus. Um forte abraço, um fraternal abraço a cada um de vocês. Les quero, mis hermanos, les amo muito em Cristo Jesus. E hasta pronto. El dia lunes les enviaré el próximo mensaje para el culto familiar, para el culto doméstico, aí em seu hogar. Que Deus bendiga a todos, em nome de Jesus. Chama-me sempre que necessário, estarei pendiente e orando por ti e por tua família.